Bien, vamos a referirnos a la etapa de preparación del juicio oral, que viene a estar ya señalada y especificada en el título segundo del libro segundo del Código Procesal Penal. Esta etapa intermedia, como también se conoce, o preparación del juicio oral, parte con la acusación y su contenido, que viene a estar precisado en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Este artículo 259 señala el contenido de la acusación. El contenido de la acusación es la individualización de los acusados y su respectivo defensor, relación entre el acusado, los hechos atribuidos y calificación jurídica, relación de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que concurrieren, aún subsidiariamente de la petición principal, participación que se atribuyera al acusado, expresión de preceptos legales aplicables, medios de prueba que el Ministerio Público hará valer en el juicio, pena solicitada y solicitud de que se proceda de acuerdo al procedimiento abreviado. Ahora, si es que se ofrece testigos o peritos, se debe individualizar a estos testigos y peritos de manera completa, tanto en su domicilio como puntos de prueba a declarar y título o calidad del perito, y aparte de su nombre, está claro. Respecto a la acusación, respecto a la acusación, esta se relaciona de acuerdo con el principio de la congruencia. ¿Qué quiere decir esto? La acusación solo se puede referir a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. La acusación, de acuerdo con el principio de congruencia, solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. Vamos a hablar ahora de la audiencia de preparación de juicio oral. Audiencia de preparación de juicio oral, que pues parte ya señalada en el artículo 260 y siguientes del Código Procesal Penal. Partamos con la citación a audiencia, que está señalada en el artículo 260 del Código Procesal Penal. Presentada la acusación, el juez de garantía ordenará su notificación a todos los intervinientes y dentro de las 24 horas siguientes citará la audiencia de preparación de juicio oral. Esta tiene lugar, esta audiencia de preparación del juicio oral tiene lugar en un plazo no inferior a 25 ni mayor a 35 días. El acusado, al acusado se le entrega copia de la acusación donde se deja constancia de que se encuentra a su disposición en el tribunal los antecedentes recopilados en la investigación. Entonces, el acusado se le entrega copia de la acusación donde deja constancia que se encuentra a su disposición en el tribunal todos los antecedentes recopilados en la investigación. Hola amigo Yahodau, creo que así se dice. Es preventivo, también es sancionatorio y puede ser reparatorio. Pero de que tiene un carácter preventivo, lo tiene. Vamos a hablar ahora respecto a la actuación del querellante. Vamos a hablar ahora respecto de la actuación del querellante, que está señalada en el artículo 261
del Código Procesal Penal. Respecto a la actuación del querellante, hasta, hasta 15 días antes de la fecha fijada para la audiencia de preparación de juicio oral y por escrito, el querellante podrá, primero, adherir a la acusación del Ministerio Público o acusar particularmente. En caso de acusación particular, puede plantear una distinta calificación de los hechos, otras formas de participación del imputado, solicitar otra pena o ampliar la acusación del fiscal, siempre a sujetos o hechos que son parte del proceso u objetos de la formalización. También puede, en caso de que el querellante particular también esté presente acá, también puede señalar vicios formales del escrito de acusación, también puede señalar vicios formales del escrito de acusación, requiriendo su respectiva corrección. Y también puede ofrecer pruebas que estimare necesaria para sustentar su acusación, pudiendo incluso pudiendo deducir una demanda civil. Respecto a las actuaciones del querellante, sus actuaciones sus actuaciones implican acusaciones particulares, adhesiones y demandas civiles. Todas estas actuaciones particulares, adhesiones y demanda civil deben ser notificadas al acusado a más tardar 10 días antes de la realización de la audiencia de preparación del juicio oral. Entonces, respecto a las actuaciones del querellante, en lo que respecta a sus acusaciones particulares, adhesiones y demanda civil que dedujere, deben ser notificadas al acusado a más tardar 10 días antes de la realización de la audiencia de preparación de juicio oral. Vamos a hablar ahora y a referirnos a las facultades del acusado. Las facultades del acusado conforme al artículo 263 del Código Procesal Penal. Facultades del acusado. Artículo 263 del Código Procesal Penal. Hasta la víspera del inicio de la audiencia de preparación de juicio oral, por escrito, o al inicio de la audiencia de forma verbal, el acusado podrá señalar los vicios formales del escrito de acusación y requerir su respectiva corrección, deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento, exponer argumentos de defensa necesarios y señalar medios de prueba cuyo examen se les solicitare en el juicio oral. Ojo con eso. Entonces, las facultades del acusado, señaladas en el artículo 263 del Código Procesal Penal, señala que hasta la víspera del inicio de audiencia de preparación de juicio oral y por escrito, o al inicio de la audiencia de forma verbal, el acusado podrá señalar los vicios formales del escrito de acusación y requerir su corrección, deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento, y exponer argumentos de defensa necesarios y señalar medios de prueba cuyo examen se les solicitare en el juicio oral. Respecto a las excepciones de previo y especial pronunciamiento, estas se encuentran señaladas en el artículo 264 del Código Procesal Penal. Excepciones de previo y especial pronunciamiento, bueno, las puede interponer el acusado. Y acá estas excepciones de previo y especial pronunciamiento son, primero, la incompetencia del juez de garantía. Incompetencia del juez de garantía. Litispendencia, cosa juzgada, falta de autorización para proceder criminalmente cuando la Constitución o la ley lo exigieren, extinción de la responsabilidad penal. Muchas gracias, don Iván Cuenza Zamora.
extinción de responsabilidad penal, cosa juzgada y extinción de la responsabilidad penal. Respecto a la cosa juzgada y a la extinción de la responsabilidad penal, si no se deducen en la audiencia de preparación de juicio oral, se pueden plantear en el juicio oral per se, o al menos así lo señala el artículo 265 del Código Procesal Penal. Entonces, las excepciones de previo y especial pronunciamiento son, que están señaladas en el artículo 264 del Código Procesal Penal, son la incompetencia del juez de garantía, la litispendencia, la cosa juzgada, la falta de autorización para proceder criminalmente cuando la Constitución o la ley lo exigieren, y la extinción de la responsabilidad penal. En el caso de la cosa juzgada y la extinción de responsabilidad penal, si estas excepciones no se deducen en la audiencia de preparación de juicio oral, se pueden plantear en el juicio oral, conforme así lo señala el artículo 265 de este cuerpo legal. Vale. Vamos ahora a hablar de la defensa del acusado. Vamos ahora a hablar de la defensa del acusado. Respecto a la defensa del acusado y al desarrollo de la audiencia de preparación de juicio oral, señalar los siguientes puntos. En el principio, o en el desarrollo de la audiencia de preparación de juicio oral, en el inicio, el juez expone sintéticamente las actuaciones de los intervinientes. Y también el juez permite el ejercicio de las facultades al imputado de forma verbal. ¿Cuáles son estas facultades? Las que están señaladas en el artículo 263, que son señalar vicios formales del escrito de acusación y requerir su corrección, deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento, y exponer los argumentos de defensa necesarios y señalar los medios de prueba cuyo examen se les solicite en el juicio oral. Pueden hacerlo aquí, claro está. Y bueno, respecto a la corrección de vicios formales de los escritos del Ministerio Público, querellante o demanda civil, esta corrección la solicita el juez, pudiendo suspender la audiencia incluso hasta por 5 días, prorrogable por 5 días más solo al fiscal. En cuanto a la demanda civil y al escrito del querellante, si estos no se subsanan, se tienen por no presentados. Respecto a la acusación del fiscal, señalar lo siguiente. Se va a decretar el sobreseimiento definitivo, salvo que existiese querellante particular donde el procedimiento continuará, en caso de que no se corrijan los vicios formales que estén presentes en la acusación que formule el fiscal. Continuando ahora, esto lo que mencionaba anteriormente era relativo al inicio de la audiencia de preparación de juicio oral. Vamos ahora con el desarrollo de la audiencia de preparación de juicio oral. Desarrollo de la audiencia de preparación de juicio oral. Si se plantean excepciones de previo y especial pronunciamiento, el juez abre el debate y permitirá la presentación de los antecedentes que la fundaren. Relativo a las convenciones probatorias, el juez de garantía podrá formular proposiciones a los intervinientes sobre la materia. El juez podrá formular proposiciones a los intervinientes sobre la materia. Durante la audiencia, el fiscal, el querellante o el imputado le pueden solicitar al juez de garantía que dé por acreditados ciertos hechos que no podrán ser discutidos en el juicio oral. Vamos a hablar ahora de la exclusión de la prueba en la preparación del juicio oral, y la exclusión de la prueba es una institución que nosotros podemos observar en el artículo 276 del Código Procesal Penal. Respecto a la exclusión de la prueba, el juez de garantía, luego de examinar pruebas y escuchar a los intervinientes, luego de examinar las pruebas y escuchar a los intervinientes que comparecieron,
El juez de garantía ordenará que se excluyan las siguientes pruebas en la audiencia de preparación de juicio oral. ¿Cuáles pruebas? Las que sean manifiestamente impertinentes, las que acrediten hechos públicos y notorios, y si la forma en que se ofrecen si aquellas pruebas que, en razón de la forma en la que se ofrecen, busca producir o van a producir efectos puramente dilatorios. Lo anterior hará que el juez pueda pedir a los intervinientes que reduzcan el número de testigos y documentos cuando hay pruebas que van a producir efectos meramente dilatorios. Relativo al juez de garantía, este excluirá pruebas que provienen de actuaciones o diligencias que hubieran sido declaradas nulas. Asimismo, el juez de garantía va a excluir pruebas obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. Asimismo, relativa a otras pruebas que pueden ser admitidas por el juez de garantía al dictar el auto de apertura de juicio oral. Esto sin perjuicio de otras pruebas que pueden ser admitidas por el juez de garantía al dictar el auto de apertura del juicio oral. Relativo al auto de apertura del juicio oral, este auto de apertura del juicio oral se dicta al término de la audiencia de preparación del juicio oral por el juez de garantía. El auto de apertura del juicio oral se dicta al término de la audiencia de preparación del juicio oral. El que dicta el auto de apertura del juicio oral es el juez de garantía. ¿Cuál es el contenido del auto de apertura del juicio oral? ¿Cuál es el contenido del auto de apertura del juicio oral? Es, conforme al artículo 277 del Código Procesal Penal, es el siguiente. El auto de apertura debe contener designación del tribunal competente, acusaciones que deberán ser objeto de juicio y correcciones formales realizados en la audiencia de juicio, acusaciones que deberán ser objeto de juicio y correcciones formales realizados en ella, la demanda civil, hechos que se tienen por acreditados, pruebas que deberán rendirse en el juicio oral, e individualización de quienes irán citados a la audiencia con mención de testigos. Entonces, conforme al artículo 277 del Código Procesal Penal, el contenido del auto de apertura del juicio oral debe ser designación del tribunal competente, acusaciones que deberán ser objeto del juicio y correcciones formales realizadas en ella, demanda civil, hechos que se tienen por acreditados, pruebas que deberán rendirse en el juicio oral e individualización de quienes serán citados a la audiencia con mención de los testigos. Ahora, ¿cuáles son los recursos que proceden contra el auto de apertura del juicio oral? Los recursos que proceden contra el auto de apertura del juicio oral son, solo es susceptible el auto de apertura del recurso de apelación penal. Ojo con esto que está señalado en el libro 3 del Código Procesal Penal, que ya lo vamos a ver posteriormente. Los recursos contra el auto de apertura del juicio oral son, solo es susceptible el recurso de apelación, interpuesto por el Ministerio Público por la exclusión de pruebas decretadas por el juez de garantía. Y este recurso será concedido en ambos efectos, efecto devolutivo y efecto suspensivo. Entonces los recursos que proceden contra el auto de apertura del juicio oral, el único que procede es el recurso de apelación,
interpuesto por el Ministerio Público por la exclusión de pruebas decretadas por el juez de garantía. Y este recurso será concedido en ambos efectos. Ahora, si se excluyeren por resolución firme pruebas de cargo que el Ministerio Público considere esenciales para sustentar la acusación en el juicio oral, el fiscal puede solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa hasta que ante el juez competente, que la declarará en audiencia convocada para tal efecto. Bueno, si se excluyeren por resolución firme pruebas de cargo que el Ministerio Público considere esenciales para sustentar su acusación, el fiscal puede solicitar sobreseimiento de la causa ante el juez competente, que la declarará en audiencia convocada para tal efecto. Para estar seguro con lo que acabamos de revisar, vamos a observar el artículo 277 y 278 del Código Procesal Penal. Bueno, el artículo 277, inciso final del Código Procesal Penal, señala que si se excluyeran por resolución firme pruebas de cargo que el Ministerio Público considere esenciales para sustentar su acusación en el juicio oral, el fiscal podrá solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa ante el juez competente, el que la decretará en audiencia convocada para tal efecto. Bien. Ahora vamos a referirnos a los principios del juicio oral. Vamos a referirnos a los principios del juicio oral antes de pasar después al juicio oral per se, que ya lo vamos a ver el día domingo. Vamos a hablar de los principios del juicio oral, que son para efectos de estudio examen de grado acá, o del módulo que ustedes estén cursando y que este video les puede servir. Son 7. 7 son los principios del juicio oral. Primero, el principio de continuidad del juicio oral. Segundo, el principio de presencia ininterrumpida de los jueces y del Ministerio Público en el juicio oral. Presencia del acusado en el juicio oral. Principio de presencia del acusado en el juicio oral. Principio de presencia del defensor en el juicio oral. Principio de presencia del defensor en el juicio oral. Principio de ausencia del querellante o de su apoderado en el juicio oral. Principio de ausencia del querellante o de su apoderado en el juicio oral. Principio de publicidad de la audiencia de juicio oral. Principio de publicidad de la audiencia de juicio oral. Y el principio de la oralidad. Principio de la oralidad. Vamos con el primer principio del juicio oral. Muchas gracias, Alex. Lo siento. Vamos con el principio de continuidad del juicio oral, que está señalado en el artículo 282 del Código Procesal Penal. El principio de continuidad del juicio oral señala que en la audiencia del juicio oral, la audiencia del juicio oral se desarrollará de forma continua y podrá prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión. Estas sesiones sucesivas son sesiones sucesivas, se entiende por sesiones sucesivas, aquellas que tienen lugar al día siguiente o subsiguiente de funcionamiento ordinario del tribunal. Las sesiones sucesivas son aquellas que tienen lugar al día siguiente o subsiguiente de funcionamiento ordinario del tribunal. El tribunal podrá suspender la audiencia hasta por 2 veces solamente, por razones de absoluta necesidad,
y por el tiempo mínimo necesario, de acuerdo al motivo de la suspensión. Al reanudar la audiencia, efectuará el tribunal un breve resumen de los actos hasta el momento. Otras causales de suspensión de audiencia tenemos, por ejemplo, la causal del artículo 252 del Código Procesal Penal, que es el sobreseimiento temporal. El juicio va a seguir adelante cuando, en declaración de rebeldía, se produjere respecto del imputado a quien se le hubiese dado la posibilidad de prestar declaración en el juicio oral, siempre y cuando el tribunal estime que su presencia no es necesaria o indispensable, o solo falte la dictación de la sentencia. El juicio sigue adelante cuando, en la declaración de rebeldía que se produjere respecto del imputado a quien se le hubiese dado la posibilidad de prestar declaración en el juicio oral, siempre y cuando el tribunal estime que su presencia no es necesaria o tampoco es indispensable, o solo falte la dictación de la sentencia. El juicio sigue adelante cuando, en la declaración de rebeldía que se produjere respecto del imputado a quien se le hubiese dado la posibilidad de prestar declaración en el juicio oral, sigue adelante el juicio, siempre y cuando el tribunal estime que su presencia no es necesaria o solo falte la dictación de la sentencia. ¿Se entiende hasta ahí o no? Vale. Relativo a la suspensión de audiencia o interrupción del juicio oral por más de 10 días, relativo a la suspensión de audiencia o interrupción del juicio oral por más de 10 días, se impide su continuación en tal caso y el tribunal debe decretar la nulidad de lo obrado en él y ordenar su reinicio. Ojo con eso. Vamos con el segundo principio, que es relativo a la presencia ininterrumpida de los jueces y del Ministerio Público en el juicio oral. Presencia ininterrumpida de los jueces y del Ministerio Público en el juicio oral, que esto está señalado en el artículo 284 del Código Procesal Penal. Salvo que el querellante haya continuado sin el Ministerio Público la acción penal, claro está. Si falta algún juez, se procede conforme al artículo artículo 76 sobre la inhabilidad de los jueces. La contravención a este artículo de la presencia ininterrumpida de los jueces y del Ministerio Público en el juicio oral, esto acarrea la nulidad del juicio oral y su respectiva sentencia. Ojo con eso. Entonces, relativo al principio de presencia ininterrumpida de los jueces y del Ministerio Público en el juicio oral, esta está señalada en el artículo 284 del Código Procesal Penal. Bueno, esto siempre y cuando, salvo que el querellante haya continuado sin el Ministerio Público la acción penal. Si falta algún juez, se procede conforme al artículo 76 del Código Procesal Penal sobre la inhabilidad de los jueces. En caso de contravención a este artículo, la contravención acarrea la nulidad del juicio oral y su respectiva sentencia. Vamos ahora con el tercer principio del juicio oral. Tercer principio del juicio oral, que es el principio de presencia del acusado en el juicio oral. Principio de presencia del acusado en el juicio oral, conforme al artículo 285 del Código Procesal Penal. ¿De qué consta este principio de presencia del acusado en el juicio oral? Bueno, el acusado debe estar presente durante toda la audiencia. No le pueden negar este derecho. El tribunal puede autorizar la salida de la sala del acusado cuando éste lo solicite, ordenando su permanencia en una sala próxima. Lo mismo cuando el comportamiento del acusado perturbe el orden de la audiencia. En ambos casos, el tribunal tomará medidas necesarias
para asegurar la oportuna comparecencia del acusado. Ahora, el presidente de la sala, cuando el acusado reingrese a la audiencia, debe informarle lo ocurrido en la audiencia. Vamos con el cuarto principio del juicio oral, que es el principio de la presencia del defensor en el juicio oral. Presencia del defensor en el juicio oral conforme al artículo 286 del Código Procesal Penal, que señala: es requisito de validez del juicio oral que el defensor esté presente en el juicio. Es requisito de validez del juicio oral. Si no comparece el defensor a la audiencia, si el defensor no comparece a la audiencia, esto constituye abandono de la defensa y obliga al tribunal a la designación de un defensor penal público. Ahora, no se puede suspender la audiencia por falta de comparecencia del defensor del acusado. No se suspende la audiencia por falta de comparecencia del defensor del acusado. Por lo tanto, se designa un defensor penal público al que se le concederá un periodo prudente para interiorizarse en el caso. Vamos ahora con el principio de ausencia del querellante o de su apoderado en el juicio oral. A ver, chicos, si ustedes escuchan un gallo ahí, dicen que es mala señal. Hay gente un poco supersticiosa que dice que se escuchan el canto de un gallo a medianoche. Bueno, son locuras de campo, la verdad, no pesquen. Pero bueno, ahora volvamos al tema. Vamos con el principio de ausencia del querellante o de su apoderado en el juicio oral. Esto está señalado en el artículo 288 del Código Procesal Penal. La no comparecencia del querellante o de su apoderado en el juicio oral da lo mismo. No es que dé lo mismo. La no comparecencia da lugar a la declaración de abandono conforme al artículo 120 de este cuerpo legal. Entonces, la ausencia del querellante o de su apoderado en el juicio oral, conforme al artículo 288 del Código Procesal Penal, da lugar a la declaración de abandono señalada en el artículo 120 de este cuerpo legal. Declaración de abandono. Abandono de procedimiento, si ustedes quieren decirlo de alguna forma. En cuanto al sexto principio, que vamos a ver a continuación, es el principio de publicidad de la audiencia de juicio oral. Principio de publicidad de la audiencia de juicio oral, que está señalado en el artículo 289 del Código Procesal Penal. La regla general es que la audiencia de juicio oral es pública. La regla general es que es pública. De hecho, ustedes pueden ir a tribunales con su carnet de identidad y pueden pasar una audiencia de juicio oral, no hay mayor problema. Pero el tribunal puede disponer, a petición de parte y por resolución fundada, medidas que considere necesarias para proteger la intimidad, honor o seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio o para evitar la divulgación de secretos protegidos por la ley. Esto está estrechamente relacionado con los derechos de la víctima que ya vimos previamente. Vamos ahora con el último principio del juicio oral y con esto terminamos. El principio de la oralidad, que está señalado en el artículo 291 del Código Procesal Penal. La audiencia de juicio se realiza en forma oral. La audiencia de juicio se realiza en forma oral. Tanto las alegaciones, argumentaciones, declaraciones del acusado y en general toda actuación se realiza de forma oral. La resolución, en cuanto a las resoluciones que se dicten en la audiencia de juicio, estas son dictadas y fundamentadas verbalmente por el tribunal y se entienden notificadas desde el momento de su pronunciamiento, debiendo constar en el registro del juicio. El tribunal no admitirá argumentaciones o peticiones
por escrito durante la audiencia de juicio oral. Ahora, la excepción a esto es que, ¿quiénes son la excepción a esto? Las personas que no hablen castellano, estas pueden intervenir o por escrito o por intérprete. Y el sordo o sordomudo, que será asistido por un intérprete que le comunicará los actos en el juicio. Téngase presente, por favor, de que querellante no es lo mismo que víctima, ¿ya? Pero podrían ser la misma persona. Bien, con eso terminamos los principios y habíamos visto previamente los principios del juicio oral, claro, y habíamos visto previamente la audiencia de preparación de juicio oral, que acaba con la dictación de la autoapertura. Dicho esto, llegamos hasta aquí hoy día, chicos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Matías. Y ya el día domingo vamos a continuar con el último tema del libro segundo del Código Procesal Penal. Y ya para la próxima semana, quizá el mismo día domingo, eh, vamos a continuar con el libro tercero, pero solo con unos puntos, con los recursos procesales penales, que en este caso serían nulidad y apelación. Pero bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá y no se preocupe, don Mati. Mire, si quiere, nos puede seguir en nuestro canal de YouTube, que se llama igual que este perfil, Justo y Debido Proceso. Tiene 41 suscriptores y no aparece el escudo nacional, aparece mi cara, de hecho. Pero bueno, aquí llegamos hasta acá, chicos, y muchas gracias por estar conectados. Las interacciones siempre son positivas. Bueno, Cocina Viva, no sé si estará conectada, pero depende. Si va con una querella, querellarse, necesita usted el patrocinio de un abogado, si no, le van a tener por no presentar la querella. Claro está. Sí, pues si una querella tiene que tener el patrocinio de un abogado. Ah, bien, chicos, que estén muy bien, muy buenas noches y que tengan un lindo sábado de descanso. Y domingo también. Bueno, de ojalá descansen los 2 días. Hasta luego, chicos. Chao, chao.